Clima. Singapur tiene un clima ecuatorial sin estaciones distinguibles, con las temperaturas y la presión uniformes, humedad alta y lluvias abundantes. Las temperaturas suelen variar entre 30 y 32 grados Celsius. La humedad relativa promedio es de alrededor del 79% en la mañana y 73% por la tarde. Los meses de marzo a mayo son los meses más calurosos, con la temporada más húmeda de noviembre a enero. Desde junio a octubre, suele producirse a menudo neblina, causada por los incendios forestales en la vecina Indonesia. Aunque Singapur cumple el horario de verano, se rige por el uso horario GMT+8. Religión. Por motivos de orden, el gobierno de Singapur realiza un censo para medir la etnia y la religión de sus ciudadanos cada 10 años, lo que permite tener una idea de la diversidad religiosa y la evolución de la misma. La religión más practicada es el budismo, seguido por 42% de la población, en su mayoría los de origen chino, practicado en sus tres vertientes principales, Mahayana, Theravada y Vajrayana. Si bien el budismo Mahayana es mayoritario, también se han popularizado el Theravada, el budismo tibetano y el Soka Gakkai japonés. Según los censos, el budismo ha experimentado un crecimiento constante, siendo practicado por el 27% en 1980, por el 31% en 1990 y por el 41% en el 2000, es decir, con un incremento de 10 puntos porcentuales cada 10 años. La segunda religión más practicada en Singapur es el Islam, practicado principalmente por la etnia malaya y que representa el 14,9%. Su número se ha mantenido estable, pasando del 13% en 1980 y 1990 al 14% en el 2000. Le sigue numéricamente el cristianismo con todas sus ramas, seguida por el 14,6% de la población. Los cristianos también han experimentado un crecimiento, si bien más conservador que en el caso del budismo, pasando del 10% en 1980 al 12% en 1990 y el 14% actual. El taoísmo es la cuarta religión mayor de Singapur, seguida por el 8%. Ha sufrido un declive significativo, siendo seguida por el 30% en 1980 y por el 22% en 1990, lo que es un descenso enorme de practicantes. Algunos estudiosos piensan que la razón de esto radica en que muchos singapurenses practican el budismo y el taoísmo de forma conjunta. Pero se declaran budistas en el censo por ser el budismo una religión más organizada e internacionalmente reconocida. Otros piensan que si bien el taoísmo es una religión nacional china y puede formar parte de la identidad cultural china, el budismo cumple ese rol sin ser exclusivamente chino. En todo caso, aun en la propia China continental el budismo tiene más seguidores que el taoísmo. Después del taoísmo, sigue en número de practicantes el hinduismo, que es seguido por el 4% de la población según el censo del 2000 y se mantiene estable. Además de estos grupos religiosos, existen minorías pequeñas de judíos, jainas, sijes y zoroastrianos. La religión en Singapur, al igual que en sus vecinos Malasia e Indonesia, está muy ligada a la identidad étnica. Así, la mayoría de chinos son budistas, la mayoría de malayos son musulmanes y la mayoría de indios son hindúes. Donde existe más diversidad es en la comunidad china que, aunque mayormente budista, también tiene entre sus miembros un buen número de cristianos y taoístas. La Iglesia de la Unificación y los Testigos de Jehová son ilegales en Singapur, por lo que tienen prohibido predicar y distribuir material supuestamente proselitista, ya que el gobierno clasifica a ambas como sociedades ilegales. Y en particular se condenó a la segunda por ser una religión perjudicial para el bienestar y el orden público, porque se oponía al servicio nacional, recitando la promesa nacional o cantando el himno nacional. En general, Singapur es un país que, desde tiempo colonial, se ha caracterizado por la tolerancia religiosa. Las instituciones gubernamentales y educativas promueven la enseñanza de la tolerancia y convivencia entre las religiones, e incluso existen centros religiosos donde diferentes confesiones rezan unidas. Como, por ejemplo, el templo Loyang Tua Pek Kong, conocido por ser un lugar de reunión de budistas, hindúes y musulmanes. Es una sociedad cosmopolita e industrializada, en el que la religión es importante entre sus habitantes, y muchos de los edificios más grandes de la ciudad son templos y centros religiosos. Transporte. Dado que Singapur es una pequeña isla con una elevada densidad poblacional, el número de coches privados en la carretera está restringido con el fin de controlar la polución y la congestión. Los que compren un coche deben pagar tasas por un valor de 1,5 veces el valor de mercado del vehículo y una factura para adquirir el certificado de entitulamiento de Singapur, que permite que el vehículo transite durante una década. Por el coste de este certificado se podría adquirir un Porsche Boxster en los Estados Unidos. Los precios de los coches son en general significativamente superiores en Singapur a los de cualquier otro país de habla inglesa, y por ello solo 1 de cada 10 residentes posee un coche. Muchos de los residentes de Singapur viajan a pie, en bicicletas, en bus, en taxis y en tren. 2 compañías operan los buses públicos y el sistema de transporte en tren, SBS Transit y SMRT Corporation. La ciudad cuenta con la estación Woodlands Checkpoint y, anteriormente, con la de Tanjong Pagar. Hay más de una docena de compañías de taxis, que entre todas ponen en servicio a unos 25.000 taxis en la carretera.
Los taxis son una forma popular de transporte público, ya que las tarifas son relativamente baratas en comparación con muchos otros países desarrollados. Singapur tiene una red de carreteras que abarca 3.356 kilómetros, que incluye 161 kilómetros de autovías. El esquema de licencias del área de Singapur, implementado en 1975, se convirtió en el primer esquema del mundo de precio por congestión. E incluía otras medidas complementarias como unas cuotas de propiedad astringente de circulación y mejoras en el tránsito de masas. Actualizado en 1998 y modificando su nombre por Electronic Road Pricing, el sistema introdujo puestos de cobro electrónicos, detección electrónica y tecnología de vigilancia por video. Singapur es un gran nudo de transportes internacionales en Asia, marcado como punto de paso de muchas rutas comerciales marítimas y aéreas. El puerto de Singapur, gestionado por los operadores portuarios SAA International y Jurong Port, fue el segundo puerto con más tráfico del mundo en 2005 en términos de carga gestionada. Con 1.150 millones de toneladas brutas, y en términos de tráfico de contenedores, con 23,2 millones de contenedores de 20 pies. Es asimismo el segundo más importante del mundo, por detrás de Shanghái, en términos de toneladas de carga con 423 millones de toneladas gestionadas. Además, es el puerto con mayor número de operaciones de embarcaciones y el centro de repostaje más grande del mundo. Singapur es un centro de conexiones aéreas para el sureste de Asia y sirve como parada técnica en la ruta canguro entre Sídney y Londres. Hay 8 aeropuertos en el país, y el aeropuerto de Singapur Changi ostenta una red de 80 aerolíneas que conectan Singapur a 200 ciudades en 68 países. Ha sido designado como uno de los mejores aeropuertos internacionales por las revistas de viajes internacionales, incluyendo el galardón de mejor aeropuerto del mundo por primera vez en 2006 por Skytrax. La aerolínea nacional es Singapore Airlines. Demografía. A mediados de 2015, la población estimada de Singapur era de 5.535.000 habitantes, de las cuales 3.375.000 eran ciudadanos, mientras que las restantes 2.160.000 eran residentes permanentes o extranjeros trabajadores extranjeros dependientes. Según el censo más reciente del país en 2010, casi el 23% de los residentes de Singapur eran nacidos en el extranjero, si se contaba a los no residentes, casi el 43% de la población total nació en el extranjero. El mismo censo también informó que alrededor del 74,1% de los residentes eran de ascendencia china, 13,4% de ascendencia malaya, 9,2% de ascendencia india y 3,3% de otros descendientes. Antes de 2010, cada persona podía inscribirse como miembro de una sola raza, por defecto de su padre, por lo tanto, las personas de raza mixta estaban agrupadas únicamente en la raza de su padre en los censos del gobierno. A partir de 2010, las personas pueden registrarse utilizando una clasificación multirracial, en la que pueden elegir una raza primaria y una secundaria, pero no más de dos. El 90,3% de los hogares residentes son propietarios de las viviendas en que viven y el tamaño medio del hogar es de 3,43 personas. Sin embargo, debido a la escasez de tierra, el 80,4% de los hogares residentes viven en viviendas subvencionadas de viviendas públicas, conocidas como apartamentos HDB debido a la Junta de Vivienda y Desarrollo responsable de la vivienda pública en el país. Además, el 75,9% de los hogares residentes viven en propiedades que son iguales o más grandes que una vivienda unifamiliar de 4 habitaciones en HDB o en viviendas privadas. Los trabajadores domésticos extranjeros que viven en el país son muy comunes en Singapur, con alrededor de 224.500 trabajadores domésticos extranjeros, a diciembre de 2013. La edad media de los residentes de Singapur es de 39,3 y la tasa de fecundidad total se estima en 0,80 niños por mujer en 2014, la más baja del mundo y un grave problema para el país, ya que está muy por debajo de los 2,1 necesarios para reemplazar a la población. Para superar este problema, el gobierno de Singapur ha estado animando a los extranjeros a inmigrar a Singapur durante las últimas décadas. El gran número de inmigrantes ha impedido que la población de Singapur declinara. Economía. Singapur posee una economía de mercado libre, próspera, caracterizada por un entorno abierto. Tiene precios estables y uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, se considera Singapur como uno de los 4 tigres asiáticos. El rápido desarrollo económico y social de Singapur se ha dilucidado como modelo económico de Singapur. La economía depende principalmente de las exportaciones y el refinamiento de importaciones, particularmente las del sector electrónico e industrial. El sector manufacturero constituyó el 26% del PIB del país en 2005 y se ha diversificado a los sectores de la química, el refinamiento de petróleo, la ingeniería mecánica y las ciencias biomédicas, entre otros. Específicamente, la refinería petrolera más grande de Asia se encuentra en Singapur. Singapur cuenta con el puerto marítimo que maneja mayor volumen de carga anual, tanto en tonelaje como en número de contenedores del mundo. Asimismo, el país es un importante centro financiero internacional.
Además, se considera la economía de Singapur como una de las economías más acogedoras del mundo, por lo cual se encuentran miles de extranjeros en el país trabajando en empresas multinacionales. Durante gran parte del siglo VI las monedas que circularon en la isla eran extranjeras, sobre todo piezas de 8 reales españoles, 5 francos franceses, taleros austríacos y 960 reis brasileños. Para garantizar su circulación legal se estampaba sobre ellas una marca que llevaba la leyenda Singapur en chino. Todas las monedas que llevaban esta contramarca circulaban por valor de un tael de plata. En 2016, la deuda per cápita de Singapur es la tercera más alta del mundo. Historia. La isla, anteriormente llamada Temasek, fue bautizada Singapur en el siglo VII por el príncipe Parameswara. Este territorio adquirió considerable importancia en el siglo VII, pero fue arrasado por los javaneses y quedó desierto hasta el año 1819, cuando el británico Stanford Raffles, con el dinero saqueado de las haciendas españolas de América, única moneda aceptada entonces en Asia, adquirió y fundó un asentamiento en el sitio donde actualmente se encuentra la moderna ciudad. El sultán de Johor y Temenggung arrendó este territorio a la Compañía Británica de las Indias Orientales. A través de un tratado, la isla se cedió definitivamente a la compañía en 1824 a cambio de una renta vitalicia al sultán de Johor. En 1826, Singapur se unió a Penang y Malaca, quedando su control en manos de un gobierno con presidencia india y residencia en Penang. En 1830, se reunieron bajo la presidencia de Bengala, trasladándose la residencia a Singapur. El 1 de abril de 1867, la autoridad de estos tres asentamientos pasó del gobierno indio al ministro inglés de colonias. Las Islas Cocos, la isla de Navidad y la antigua colonia de Labuan fueron puestas bajo el control del gobernador de las colonias del estrecho y fueron incorporadas a Singapur en 1900, 1903 y 1907, respectivamente. Singapur se constituyó como colonia separada en el año 1912, siendo utilizada como base naval hasta la ocupación japonesa. El 15 de febrero de 1942, la isla cayó durante la Segunda Guerra Mundial bajo dominio del Imperio japonés, que la atacó desde tierra aprovechando que las defensas de la ciudad estaban orientadas hacia el mar.